Hola, muy buenas tardes, amados hermanos. Nos encontramos nuevamente a través de este medio y nos gozamos poder compartir una vez más la palabra de nuestro buen amado Padre Dios, esperando que sea de bendición, de edificación, de crecimiento para cada uno de nosotros. Buscamos que cada uno de nosotros realmente sigamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Sabemos que no es fácil, sabemos que todo esto requiere de disciplina, requiere de estar cerca del Señor, requiere de en medio de pruebas sujetarnos al Señor, de aprender a confiar plenamente en Él, que cuando nos equivocamos y nos vamos a lugares que van en contra de la voluntad de Dios, también Dios nos disciplina para que volvamos a Él. Y el crecimiento espiritual de las personas no es cosa sencilla. Pero como dice la Escritura, aquel quien comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Y entonces estamos convencidos que esa buena obra en ti y en mí, el Señor la terminará. Y para empezar este mensaje quiero comenzar abriendo la escritura en un pasaje que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Solamente les comparto un poco de esto. Había una necesidad en la iglesia de Jerusalén y se pidió ayuda, y en estos 5 versículos el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintio de una buena manera acerca de la iglesia de Macedonia, de lo que ayudaron, lo que aportaron y de qué manera aportaron. Y déjenles comparto en medio de esta necesidad del pueblo de Israel lo que hubo en su momento y que el apóstol Pablo compartió a los corintios acerca de la iglesia de Macedonia. La escritura dice así: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Dice la escritura que estas iglesias de Macedonia estaban siendo probadas, estaban siendo afligidas y eran muy pobres, pero las aflicciones, los problemas, la escasez y cualquier índole negativa que tú digas no les impidió poder dar. Y dice la escritura que ellos, a pesar de todo esto, abundaban en generosidad. ¿Pero por qué? Pues dice el apóstol Pablo claramente: porque primeramente se entregaron al Señor, dice, y a nosotros también, tal como Dios quería. Y entonces lo que implica es que Dios quiere que nos entreguemos primeramente a Él y a las personas y a la necesidad. Y hay un dicho que dice: no hay nadie tan pobre como para no dar. Y hoy estamos en esa situación. Y tomando a estas iglesias de Macedonia, que siendo tribuladas, con pruebas, con problemas, con pobreza, pudieron dar, dice, mucho más allá de lo que tenían, mucho más allá de sus fuerzas, dice versión Reina Valera 60. Esto nos invita a que nosotros también podamos apoyar y dar aún en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra tribulación, de nuestras aflicciones, de nuestras pruebas, de nuestra escasez. Y tomando, como les digo, de referencia a estas iglesias de Macedonia, hoy voy a atreverme a compartir un mensaje con un título muy fuerte. El título es: qué vergüenza ser un cristiano así. Sí, lo escucharon bien. Qué vergüenza ser un creyente así. Y no tomando, diciendo acerca de los hermanos de Macedonia, tomándolos como referencia, siendo que ellos, siendo pobres en tribulación y en pruebas, pudieron dar.
Hoy en esta escasez y en estos problemas, yo he visto muchos creyentes. Y creyentes, permítanme explicarme, creyente no me estoy refiriendo hoy solamente a aquel que nos llamamos cristianos por esta rama, sino también a los cristianos que se hacen llamar cristianos por ser católicos, a todos aquellos que creemos en Dios, que creemos en el Dios Trino, que creemos en las Sagradas Escrituras como algo que es la revelación única y verdadera de Dios para nosotros. A todas esas personas nos es enviado este mensaje. Sé que puedo ser criticado duramente, pero la realidad es que el mensaje, seamos de mente abierta, no seamos fariseos y empecemos a señalar y a criticar por a quién le está hablando el pastor Mario, a quién se está refiriendo. No, realmente permítanme continuar con este mensaje y no prejuzguen, sino escuchen el mensaje completo y posteriormente ustedes podrán tomar sus propias notas, sus propias conjeturas acerca de este mensaje, el cual yo creo que es digno de analizar en cada uno de aquellos que profesamos verdaderamente amar a Dios. Y reitero, me expando no solamente a los hermanos separados que somos nosotros, los que así nos hacen llamar, a los cristianos, sino también al pueblo cristiano católico y a todos aquellos, reitero, que creemos en el Dios Trino y que creemos en las Sagradas Escrituras como la única y la verdadera revelación de Dios para el ser humano. Y siguiendo este título, que reitero, es algo fuerte, qué vergüenza ser un creyente así. ¿Pero por qué? Porque conociendo la necesidad de los demás y teniendo la posibilidad de ayudarlo, muchas veces solamente oramos. Sí, como digo, conociendo la necesidad de los demás y teniendo la posibilidad de ayudarlo, solamente oramos. Solamente decimos, deja oro por ti, para que te vaya bien. Santiago llama a esto fe muerta. La fe muerta es una fe sin obras. Santiago lo dice claramente en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 20. Dice la escritura así: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver la fe? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras tienen buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe, dice Santiago, con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? La escritura aquí es muy clara. Dice, pues sí, tú dices, hay un solo Dios, yo creo y tengo fe en un solo Dios. Dice, muy bien, bien hecho. Los demonios también saben que existe solamente un solo Dios, igual que tú. Y ellos tiemblan aterrorizados. El que tú creas y sepas que hay un solo y un verdadero Dios, eso no te hace que estés cerca de Dios. Los demonios lo saben y están sumamente alejados de la voluntad de Dios. Y entonces,
Qué vergüenza ser un creyente así, diciendo que tengo fe y que creo en Dios, pero que mis hechos y mis acciones están lejos de lo que Dios desea. No estoy dispuesto a ayudar y a apoyar a la necesidad de otros. Eso se llama una fe muerta. Pero no solo eso. Qué vergüenza ser un creyente así cuando queremos evangelizar, pero no estamos dispuestos a ayudar. Dice la Escritura en Mateo 23, capítulo 23, versículo del 1 al 3. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y el versículo 15 del mismo capítulo dice algo muy interesante. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierras y mares para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. ¿Qué quiere decir aquí? Versículo 15 dice, sí, tú buscas y sales a querer evangelizar a la gente, y buscas y cruzas desiertos y mares para poder conseguir a alguien con quien evangelizar. Pero después que lo evangelizas, no le enseñas a amar a Dios, no le enseñas a amar al prójimo, no le enseñas a que ame verdaderamente a Dios. Mucha gente nos hemos vuelto fariseos, nos hemos vuelto sumamente religiosos y nos encerramos en 4 paredes. Y nos encerramos en lo que decimos, en lo que creemos, en nuestros dogmas. Y para tomar decisiones hacemos concilios para ver si es aprobado o no, dejando a un lado la voluntad de Dios. Esperando a que el Espíritu Santo hable a todos y nos pueda dirigir. Y a veces la necesidad apremia. Y hoy en día muchas veces criticamos a los fariseos de antaño, pero yo pregunto si las iglesias no nos hemos vuelto a lo mismo, no nos hemos llenado y nos hemos convertido en fariseos hipócritas. Que sí enseñamos y decimos ayuda al prójimo y reiteramos el gran mandamiento, ama a Dios con todo lo que tienes, todo lo que eres, con todo lo que es tuyo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo enseñamos, pero no lo hacemos. ¿No es hipocresía? Y nos preocupamos y decimos, pero ¿a cuántos hemos evangelizado? Pero cuando lo evangelizas no enseñas a verdaderamente a amar a ese joven, a esa persona, a Dios y al prójimo, a vivir las enseñanzas del Señor, a vivir el gran mandamiento. Aquí cualquiera lo podemos tener. Podemos ser, como dicen por ahí, cabezones espirituales, pero en nuestro cuerpo está sumamente desnutrido de que no lo hemos ejercitado en las obras y en las acciones. Qué vergüenza ser un cristiano así. Que queremos evangelizar al mundo, pero no lo queremos enseñar a amar a Dios y al prójimo. Que no estamos dispuestos a ayudar la necesidad de los demás. Y es triste que en esta pandemia se ha visto necesidades. Y sí, yo estoy a favor de que evangelicemos y que llenemos las redes sociales de la palabra de Dios. Pero ¿cuántos verdaderamente estamos practicando lo que estamos predicando? Es bonito compartir la palabra de Dios desde este lado, y decir y estudiar y compartir, pero ¿y la necesidad de allá afuera? Recordemos a los hermanos macedonios. Eran pobres, porque a veces tú y yo podemos decir, es que no tengo. Recordemos a la viuda que dio todo lo que tenía. Qué vergüenza ser un creyente así, cuando estoy más preocupado por mí que por los demás.
Dice la Escritura en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. ¿Cuántas veces en estos momentos te has preocupado por los demás? La mayoría de nosotros estamos preocupados porque si no tengo trabajo, que si no hay entrada de dinero en mi hogar, que si la enfermedad, que si los problemas económicos que vienen. Y estamos preocupados por nuestro hogar, por nuestra familia, y no es malo. Pero toda tu energía, tus oraciones, tu preocupación está ensimismado en ti mismo y en tu familia y en ti. No estás viendo alrededor. Y eso no nos lo enseñó el Señor Jesús. Dice la Escritura que Él, siendo rico, se volvió pobre por amor a nosotros. Por amor a nosotros, dice la Escritura, que se hizo anatema. Personificó el pecado para que tú y yo pudiéramos estar en la presencia de Dios. Imagínate que si el Señor hubiese sido como tú o yo en estos momentos, que estamos preocupados solamente por nosotros, por nuestro bienestar, por nuestras carencias, por lo que ha de venir, y no estamos dispuestos a voltear a la necesidad de los demás. Qué triste. Qué triste que no estemos creciendo en amor, en el fruto del Espíritu Santo. Qué vergüenza ser un creyente así, que se preocupa solamente por sí mismo y no busca la oportunidad de ayudar a los demás y tender la mano. ¿Tienes frijoles? Comparte frijoles. ¿Tienes sopa? Comparte sopa. ¿No tienes otra cosa más que compartir tiempo y de alguna forma tu tiempo puede beneficiar o ayudar a alguien? Comparte tu tiempo. No seas egoísta. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, dice la Escritura en Santiago, le es pecado. Qué vergüenza ser un creyente así. Cuando vivo amando más lo de este mundo que a tu prójimo. Dice la Escritura en la carta, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Yo he escuchado a personas que dicen, es que yo estos días pues pude comprar una televisión o pude comprar... Y son creyentes. Son creyentes que dicen que aman a Dios y que no han estado dispuestos a ayudar a alguien. Yo conozco personas que hoy tienen su trabajo que no ha sido comprometido, que su salario les sigue llegando, que tienen la posibilidad de ayudar y son creyentes y no lo han hecho. Y que sí son, como dice la Escritura, y dicen, sigue actuando, ve y trabaja y échale ganas tú. Yo voy a estar orando, que Dios te bendiga, abrígate y come bien cuando hay mucha carencia y necesidad allá. No me interesa, la realidad es que no me interesa si posteriormente soy criticado o posteriormente soy señalado, porque la palabra de Dios remueva y nos reprenda en algunas acciones y conductas que estamos teniendo. No me preocupa. No, como dice Pedro, es mejor obedecer antes a Dios que a los hombres. Y no me preocupa si me señalan o me apuntan. Yo lo que quiero es tocar tu corazón y mostrarte que estás haciendo cosas mal. Y que estás amando viajes, que estás guardando ahorita dinero para tus viajes. Y eso está mal, claro que no está mal. Pero sí está mal que estás preocupado más por adquirir posesiones, enorgullecerte de lo que estás teniendo, cuando la necesidad de afuera es imperante y tú la estás ignorando. La realidad, eso.
Debería darnos vergüenza. Que tú, mientras tus hijos, tu esposa y tú no pasen hambre, no pasen carencia, que el mundo ruede, se destruya o pase lo que pase. Mi familia está bien y no me interesa nada más. Qué triste. Y qué pensamiento tan más pobre y tan más desafiante en contra de lo que Dios desea y lo que Dios nos ha mostrado a través de su tiempo que estuvo en la tierra. Qué pensamiento tan distante a lo que Dios quiere que pensemos. Qué comportamiento tan más, discúlpeme, pero tan más aberrante en contra del amor de Dios a la humanidad. Porque Dios nos amó tanto que entregó lo más precioso. Tú y yo no estamos dispuestos a entregar unos pesos, unos minutos, unas horas. Qué vergüenza ser un creyente así. Cuando tienes necesidad y pides a Dios. Pero cuando Dios te da la oportunidad de ayudar a otros, te niegas y te volteas a otro lado. Dice la Escritura en Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Yo he escuchado, he visto miles y miles de personas, de creyentes, que piden a Dios que les ayude, que están pasando por situaciones. Yo he escuchado personas que dicen, yo quiero que me ayude como a mis padres, como a mis hermanos. Y pedimos que los ayude. Queremos que Dios nos bendiga. Pero ¿para qué quieres que te bendiga? La realidad, muchas de estas personas, yo he visto que quieren que los bendiga para que tengan dinero, para que tengas buenas posesiones, para que cambies de carro, para que te puedas dar una vida de rico que hoy no tienes. Y pides porque quieres tener cosas para tu placer. Y si no lo tienes es porque lo estás pidiendo mal para tus deseos y tus deleites. Qué vergüenza que le pidamos a Dios para eso. Y cuando Dios nos da un poquito o mucho y nos da la posibilidad de ayudar, nos volteamos, nos negamos a ayudar. Y entonces se vuelve como aquella historia que el Señor Jesús platicaba. Cuando un hombre es llevado delante del rey por una gran deuda que tenía. Y este hombre le ruega tanto al rey que le dice, perdóname, te lo voy a pagar. Y el rey dice que le dice, está bien, te voy a perdonar. Ya no me pagues la deuda. Supongamos hoy en día eran millones lo que debía, millones. Y dice la Escritura que cuando sale este hombre perdonado por millones de pesos de parte del rey, sale y encuentra a un conocido que le debía cientos, no millones, cientos de pesos. Y dice la Escritura que le empieza a decir, págame lo que me debes. Y él le dice, no, tenme piedad, te voy a pagar. Y le dice, no, págame ahorita los quiero. Y este que le debía cientos de pesos le dice, no puedo pagártelos. Y dice la Escritura que lo mete a la cárcel hasta que le pague. Y entonces alguien que ve va con el rey y le dice, oye, aquel a que le perdonaste millones no le pudo perdonar cientos aún y le tiene a esa persona encarcelada. Dice la Escritura que el rey lo llama y lo manda a castigar por insensato. Muchas veces tú y yo somos así de insensatos en la necesidad, en la empatía. Y hoy te llamo a que analices realmente tu vida, que analices la forma en que estás viviendo, que analices tus actos y cómo has vivido los últimos días. Y yo te pregunto, ¿cómo has demostrado el amor a Dios y a tu prójimo en estos días?
¿Cómo has demostrado y has reflejado la gloria de Dios en tu colonia, en tu estado, a los que te rodean, a aquellos que tienen hoy necesidad? ¿Cómo la has reflejado? Y yo te exhorto a que si estás lejos realmente de esto, vuelvas a Dios, porque eso implica que tu corazón está muy duro. Podrás abrir la Biblia, podrás saber doctrinas, podrás ser muy teólogo, pero si en tu corazón no hay amor por tu prójimo, no hay amor por Dios. Y si no hay amor por Dios, estás muy lejos de Dios. Podrás ser teólogo, podrás ser pastor, podrás ser sacerdote, podrás ser diácono, podrás ser líder, podrás tener años en una iglesia. Pero si hoy te dedicas a criticar a los que ayudan, te dedicas a esconderte, te dedicas, como decíamos, a negarte a ayudar a los demás, a preocuparte solamente por ti, qué vergüenza ser un creyente así. Pero el que nos dé vergüenza que seamos creyentes así no quiere decir que no tengamos la oportunidad de enmendar, de regresar, de confesar nuestro pecado, de volver a Dios y poder ayudar con lo mucho poco. Y como dice la Escritura, volvámonos como esos hermanos de la iglesia de Macedonia. Reitero, podrá haber críticas, podrá haber censuras, podrá haber personas persinadas, podrá haber personas que malinterpreten esto, pero la realidad es que lo único que quiero con este mensaje es que nos concienticemos, que toquemos nuestro corazón y veamos la necesidad, y compartamos y ayudamos en lo que podamos. Y qué mejor si somos como los de Macedonia, aún más allá de nuestras propias fuerzas. Y claro, el amor de Dios se reflejará en tu ayuda. Él proveerá a través de ti, a través de muchas otras personas. Y créeme que una persona con la panza llena es más factible que te acepte el evangelio a una persona que lleva días sin comer, cuando su mente está en el hambre, su mente está en el hambre de sus hijos, en qué llevar a la mesa. Y tú y yo solamente nos preocupamos por compartirles la palabra del Señor sin llevarles un plato en este momento de dificultad. Créeme que será muy difícil. Ojo, sé que unos cuantos no podemos ayudar a todas las personas. Han de decir, Mario, ¿y cómo le vamos a hacer para ayudar a todos? Claro, unos pocos no podemos, pero si la mayoría de las personas nos decidiéramos a ayudar y aportar nuestro granito de arena, a apoyarnos, a tendernos la mano, créeme que las cosas serían diferentes. Y hoy es momento de demostrar el amor de Dios, reflejar la gloria de Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras. Pero también quiero que recuerdes algo. El que tú hagas obras buenas y ayudes a los demás, no creas que todos van a hablar bien de ti, no. Aun cuando hagas cosas buenas, te criticarán y te juzgarán. Lo hicieron con el Señor Jesús. ¿Qué esperamos tú y yo? Les mando un fuerte abrazo, deseando que no se ofenda ninguno de los que escuche este mensaje, sino que al contrario, cada uno tomemos lo que nos corresponde y que reflexionemos y que verdaderamente seamos conscientes y cabales de las decisiones que estamos tomando. Y que veamos si verdaderamente somos íntegros en lo que decimos y en lo que hacemos. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Que Dios los acompañe.